Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero transmitirles el saludo del fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Maíquez, en el inicio de este ciclo. Mi nombre es Sol Purita, soy secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio Público Fiscal, y hoy estamos inaugurando este ciclo que nos sorprendió por su amplia convocatoria. Más de 2.300 personas se inscribieron para escuchar a los expertos que hoy nos acompañan. Violencia de género es uno de los ejes estratégicos de política criminal definidos por el Ministerio Público. Pensamos cada uno de estos módulos con mucho detalle para abarcar en su totalidad esta temática. Lo trabajamos en conjunto desde la Fiscalía General con la Fiscalía Especializada en Violencia de Género a cargo de Genoveva Cardinali. La fiscal Cardinali es una reconocida experta en esta materia y le agradecemos su apoyo y su acompañamiento. Y nos enorgullece también que los fiscales del Ministerio Público participen en este ciclo, que ellos puedan formar parte junto con reconocidos expertos nacionales e internacionales en esta materia. Es muy importante que sepan que cada uno de estos ciclos es independiente, que ustedes tienen que inscribirse a cada uno de los encuentros que convocamos desde este martes hasta los próximos 6 martes, y que se entregan certificados. Ustedes van a empezar a recibir los certificados aproximadamente 10 días después de la concreción de cada evento, y para eso, hacia el final de este ciclo, media hora antes de que terminemos estas charlas, van a encontrar en la pantalla una placa donde van a poder acceder a un link para completar el formulario del certificado. Les pedimos que pongan muy bien su dirección de correo electrónico para que el certificado les llegue efectivamente, y esto van a tener que hacerlo en cada uno de los encuentros. Cuando termine la jornada, el link con el formulario de certificado va a aparecer durante media hora más. Les agradecemos a todos los que nos escuchan, a todos los que han participado para que este ciclo se pueda concretar, y voy a dejarle la palabra a la doctora Genoveva Cardinali, que va a presentar a los expertos de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Sol Purita, y en nombre de Sol, a todos los organizadores y organizadoras de este ciclo, que me parece fundamental en este tiempo. Para este primer encuentro sobre el abordaje de la violencia de género en tiempos de aislamiento, contamos con la presencia virtual de 4 destacadas mujeres que vienen trabajando la violencia de género desde hace mucho tiempo y en lugares muy importantes y estratégicamente útiles para la protección de los derechos de las mujeres. Por eso son las indicadas para poder contarnos de qué manera afrontan el trabajo en este. Sabemos que el aislamiento social, preventivo y obligatorio impacta, como siempre sucede, con mayor fuerza contra las personas más vulnerables. En este caso, las mujeres y el colectivo LGTBIQ. Por eso tenemos que actuar en consecuencia y priorizar acciones políticas y medidas para este sector. Debemos redoblar los esfuerzos para el abordaje de la violencia de género. Por eso, más que nunca, la justicia, la policía, todos los agentes protectores de derechos y la sociedad debemos estar capacitadas y capacitados para detectar la violencia y actuar en consecuencia. De ahí la importancia fundamental de este ciclo de violencia de género, que, como dijo Sol Purita, consta de 6 módulos, todos muy interesantes, y que las invito y los invito a anotarse en todos y en cada uno de ellos. Bueno, vamos a ya darle la palabra a la doctora Verónica Andrade, que es fiscal especializada en violencia de género de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde hace varios años, y que nos va a contar de qué manera, de mi modo de ver exitosa, viene trabajando arduamente todos los días y durante mucho tiempo y muchas horas para justamente proteger este derecho humano fundamental, que es una vida libre de violencia para las mujeres. Verónica, te agradezco tu participación en este ciclo y te doy la palabra.
a que yo pueda contar mi experiencia de trabajo en este tiempo y básicamente destacar y agradecerle a Genoveva, que como bien lo mencionó Sol, fue una pionera abriendo caminos desde el punto de vista de la actuación judicial, porque cuando la violencia de género empieza a tener un estado público permanente por la cantidad de hechos que han tomado reconocimiento a través de los medios, había que desafiar un poco los parámetros de actuación del sistema penal histórico para la investigación de los delitos. Entonces le agradezco particularmente a ella que nos ha abierto un camino muy importante a lo largo del tiempo. Ahora bien, yo quería hacer una charla dinámica, porque tengo poco tiempo y porque básicamente cuando pensé y me invitó, dije, ¿cómo armarla? Entonces se me ocurrió mentalmente un esquema que era como una especie de sol, donde el núcleo estaba constituido básicamente por todos y cada uno de los hechos de violencia que soportan las mujeres. Hay violencias que son mucho más visibles y otras que son bastante más invisibles. Tiene que ver con la subestimación, tiene que ver con cómo esa mujer, por cuestiones diversas, pero claramente identificadas, como pueden ser historias de vida, características personales, la influencia directa de la cultura y de la educación que hemos recibido las mujeres a lo largo del tiempo, nos permiten constituirnos, en definitiva, como víctimas, incluso en las elecciones que hacemos de aquellas personas para eventualmente montar un plan de vida que puede ser hasta incluso no solo de pareja, sino familiar. E incluso con su familia ascendente y descendente, y con sus parejas. Cuando pensé en todo esto, pensaba también en lo difícil que es educar en una perspectiva de género que haga que todo lo que venimos viendo desde hace tiempo pueda tener otra mirada, esa transversalización de mirar a la mujer desde otro ángulo. Ahora bien, con las cuestiones de violencia de género, las fiscalías de la ciudad empezamos a trabajar en el año 2010. Ya por ese entonces, el fiscal general de ese momento, el doctor Garabano, trazaba los primeros lineamientos que tenían que ver con hacer operativa las convenciones a las que había adherido la República Argentina, vinculadas a eliminar todas las formas de discriminación y de maltrato contra la mujer. Esto ya había pasado con la CEDAW por el año 79, Argentina suscribió, adhirió en el año 80, en el 81 ya formaba parte, ya se había hecho operativa la convención, y después lo más difícil para los estados es destinar recursos para que todo eso declarativo se pueda hacer operativo. En este sentido, entiendo que es importante. Entonces, bueno, ¿cuándo empieza a trabajar un fiscal en un hecho de violencia? Bueno, el Código Procesal Penal marca unos lineamientos y dice cuando el hecho o la denuncia se inicia de oficio inicia la investigación el fiscal cuando toma conocimiento de un hecho, de un delito cometido contra una mujer. Amenazas, hostigamientos, lesiones, y hoy por hoy, de acuerdo a algunos criterios jurisprudenciales que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, y hasta podríamos llegar a tener lesiones gravísimas e incluso femicidios. Cuando el fiscal toma conocimiento de la ocurrencia de un hecho puede ser porque la policía intervino en un hecho de flagrancia, ahora vamos a ver esto de qué se trata, puede ser cuando se efectúa una denuncia en sede policial, y si no, cuando toma conocimiento porque cualquier persona nos hace saber que hay una mujer que está sufriendo hechos de violencia. Ahora bien, acá viene la distinción. ¿Por qué? Porque está todo reglamentado y armado para una tramitación de esa investigación y del abordaje del hecho desde lo presencial, que es lo que uno conoce normalmente. Pero bueno, el decreto de la emergencia sanitaria dispuesta a nivel nacional obligó a toda la sociedad a acomodarse y a amigarse, como digo yo, con las nuevas tecnologías.
Tenemos la suerte en la justicia de la ciudad que ya veníamos trabajando con expedientes o legajos digitales, donde todo el hacer está volcado en una plataforma que se llama Kiwi. Ahora bien, ¿cómo llegan esos hechos y las intervenciones de las distintas áreas para poder abordar tanto a la mujer y en las necesidades como en la investigación del caso? Y acá es donde me parece importante destacar las variables que introdujo claramente esta determinación del estado de emergencia sanitaria que obligó a poner a disposición de las mujeres otras opciones a las ya conocidas. Es decir, una mujer que convive con un señor que la agrede, de la forma que ustedes quieran, porque el abanico de posibilidades es enorme, puede hacerlo con un llamado al 111. También tenemos disponibles, y esto se puede ver perfectamente en la página del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, otras herramientas, como por ejemplo bajar una aplicación que es denuncias al MPF. Otra opción son las denuncias en línea a través de la página Ministerio Público Fiscal de la ciudad.gov.ar o denuncias@fiscalías.gov.ar. Estas son, digamos, los canales a través de los cuales ingresan estos hechos con forma de denuncias, de alguna manera, de la ocurrencia de hechos. Ahora bien, la Fiscalía no trabaja sola, y mucho menos yo. Trabajo con un equipo que hoy por hoy lo hace en forma remota, a través de las disposiciones que obligan al aislamiento. Entonces, les cuento el cuentito de cómo ocurre esto. Una vez que el caso ingresa al Ministerio Público Fiscal, hoy, y muy fresquito, porque entró en vigencia el 19 de febrero, los casos ingresan al equipo especializado en violencia de género. Esto es para el universo de casos que no tienen que ver con la actuación de la policía en un hecho de flagrancia. ¿Por qué? Porque ese caso ya tiene otro carril de tramitación, que es cuando el imputado resulta detenido. Me voy a referir sucintamente a estos casos de cuando el imputado resulta detenido. Nosotros disponemos las medidas que tienen que ver con la identificación, que tiene que ver con obtener a través de las fichas dactiloscópicas la existencia de antecedentes, pedimos constatación de domicilio, tomamos contacto inmediatamente con la víctima, la Fiscalía y también la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, que trabaja también tan incansablemente como el resto de los operadores del sistema en la urgencia que implica tomar medidas para poder proteger a esa víctima que está siendo sujeta de hechos de violencia. Entonces, el caso, cuando la persona resulta detenida, el personal policial escanea todo ese caso y lo remite al mail de la Fiscalía, que es Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número 1. Todo lo que ingresa al sistema, a mí en lo personal, me llega a la plataforma del teléfono a través de mi mail y ese también le llega a los secretarios de las fiscalías. Las fiscalías, a su vez, los secretarios, reparten los casos que ya vienen de alguna manera depurados por este equipo de violencia de género que trabaja en la UIT bajo las directivas del fiscal coordinador, y nosotros lo hacemos en forma directa con los detenidos. Una vez que me llega el legajo escaneado, lo primero que evaluamos es qué medidas de protección vamos a adoptar, en los términos de la ley 26.485, que prevé no solamente la prohibición del contacto, prevé la exclusión, prevé la eventual aplicación de una medida mucho más restringida de la libertad que implica la colocación de una tobillera, el otorgamiento de botones antipánico a la víctima y eventualmente el pedido de la prisión preventiva.
En esta instancia, cuando el señor está detenido, de este mismo legajo que me llega a mí, le doy intervención al defensor, sea particular o sea oficial. Una vez que yo tengo estudiado el caso con todo el equipo, que hace exactamente el mismo trabajo o más trabajo que el que hago yo, en todos y cada uno de los ingresos que tenemos en el turno, este equipo lo que evalúa es cuál es la medida que mejor se ajusta luego de hablar con la víctima. Lo que no siempre, y de acuerdo a la gravedad que se establezca, a la vulnerabilidad de la víctima, a la historia de violencia, a la existencia o no de casos anteriores, a cuál fue el detonante y absolutamente un montón de indicadores que vamos teniendo en cuenta artesanalmente caso a caso, ¿cuál es la medida que mejor resuelve? Hoy por hoy mi experiencia, y ya con 2 turnos durante la emergencia sanitaria dictada que nos obligó al trabajo remoto, ha sido acordar con los defensores estas medidas que nosotros hemos considerado que mejor protegen a la víctima. Esto en forma independiente al carril o al canal de investigación y a la culminación que tenga ese caso penal. Pero lo importante, a mi modo de ver, es que se puede evaluar. En un primer turno, cuando estaba recién dispuesta la primera prórroga del aislamiento, la actuación fue diferente. Lo que hicimos en esa oportunidad fue disponer las medidas de protección, se las comunicamos al juez que estaba de turno en ese momento, y el juez optó por una medida también que a mí me pareció bastante piola, importante y ejecutiva, que es, si yo le pido a un juez que me proteja a una persona que está denunciando que es víctima de violencia, mal podría decirme no la voy a proteger. Entonces el juez lo que hizo fue disponer estas medidas que yo había solicitado, notificar al defensor que el imputado había designado, fuere particular o fuere oficial, y simplemente fijaba audiencia en el supuesto de que fueran a cuestionar alguna de las medidas. ¿Por qué? Porque no siempre la medida, por ejemplo, de exclusión del hogar es consentida. Para los casos en los que no fueron consentidas, la modalidad operativa fue realizar la audiencia a través de este sistema que implementó el Consejo de la Magistratura, que es una sala virtual que tiene el mismo sistema de registro de audio y de video que las audiencias que nosotros celebrábamos en forma presencial en los 2 edificios donde estaban constituidas las salas, que es Beruti y Otacuarí, pero haciéndolo remotamente. De la misma manera en la que en este momento estamos dando estas charlas para contarles cómo es el trabajo en cuestiones de violencia en tiempos de aislamiento, donde muchas situaciones han ido creciendo en el sentido de que se incrementó el roce, el estar 24 horas, digamos que potencializó todo eso que podía haber sido un poco más relajado. A través de este formato, claramente, lo que pudimos fue llevar a cabo las audiencias cuando los imputados no convalidaban o no querían aceptar estas medidas de protección. En todas las formas fueron dispuestas. Para el primer grupo de casos, que fue cuando el juez las dispuso y cuando los defensores no las cuestionaban, dejó pasar el plazo, las fuerzas de seguridad fueron las que notificaron al imputado las medidas dispuestas. Por otro lado, también había que resguardar de alguna manera de, si nosotros hacíamos operativo el desalojo, no constituir al imputado en un posible infractor a los decretos de necesidad que lo obligaban a un aislamiento, es decir, no podía quedar boyando. Con lo cual, en esos casos, dábamos intervención al gobierno de la ciudad para que, si el señor no decía dónde iba a estar viviendo y constituía domicilio ahí, o denunciaba un domicilio real en un lugar preciso, lo iba a hacer en alguna de las opciones que le daba el gobierno de la ciudad. Lo importante de toda esta trayectoria es que se pudo lograr el trabajo remoto a través de la informatización, a través de la existencia de plataformas que pudieran eventualmente cubrir
la presencia de todas las partes para las discusiones que hubiera que dar. No solamente hoy se están haciendo audiencias donde se cuestionan las medidas de protección que se toman en el caso concreto, cuando ya no vienen otorgadas, por ejemplo, en un legajo que nos deriva la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, donde hay una intervención temprana interdisciplinaria, a mi modo de ver, muy completa, porque se hace una evaluación de riesgo, donde el conflicto que se lleva es abordado a nivel interdisciplinario, donde por mi experiencia en los juicios, donde he tenido oportunidad de escuchar a las asistentes sociales, a las psicólogas e incluso a los abogados que intervienen, hacen la discusión de caso para adoptar las medidas, esos casos, cuando nos llegan por la competencia del delito, ya vienen más trabajados. El problema son los casos que provienen de las fuerzas de seguridad que no tienen el equipamiento necesario para poder llevar a cabo quizá todas ese abordaje de la forma y con las herramientas con las que cuenta la Oficina de la Corte. Por eso me parece muy importante poder resaltar que se puede trabajar remotamente, que las víctimas tienen opciones para poder pedir auxilio en tiempos de aislamiento, más allá de las aplicaciones que están viralizadas en cuanto a la forma de hacerle saber a una amiga, a una vecina, a alguien que no la está pasando bien, que necesita ayuda. Tenemos las opciones que mencioné al principio, desde el 911, el 0833 fiscal. No voy a hacer hincapié en esto porque si ingresamos a la página del Ministerio Público Fiscal, ahí están básicamente aclaradas y explicitadas. Y también destacar que trabajar con un expediente digital, como lo es Kiwi, más allá de los errores que pueda tener o de lo que le pueda faltar, hoy nos facilita que todos los que intervenimos en ese legajo podamos hacerlo y podamos seguir trabajando. Con firma digitalizada, con expedientes digitalizados, con las fuerzas de seguridad que remiten esos legajos de recolección de evidencias escaneados y remitidos a una dirección de email oficial, nos permite, con esta sala virtual que ha creado el Consejo, llevar adelante las audiencias que nos permite ir avanzando en el trámite de los casos, sin tener que estar supeditadas claramente a el levantamiento de la cuarentena, que no sabemos cuándo va a ocurrir y nosotros no podemos permitirnos, con los compromisos que tenemos asumidos a nivel nacional e internacional, poner en pausa las investigaciones de esos casos. No podemos poner en pausa la protección de las víctimas. Es por eso que, gracias a la tecnología, hoy podemos decir que en la justicia de la ciudad los casos de violencia pueden ir siendo atendidos a medida que van llegando a nuestro conocimiento. Cuando inicié la charla, yo les conté que había pensado en un esquema como si fuese un sol con rayos ascendentes y con rayos descendentes. Estos rayos que van hacia arriba son los que tienen que ver básicamente con el camino recorrido y con lo que hemos podido ir logrando. Lo que está por abajo es lo que nos resta, lo que nos falta, lo que necesitamos profundizar y trabajar. Ahí necesitamos, a mi modo de ver, y teniendo en cuenta que la Ley de Protección Integral, la 26485, es una ley nacional, debemos afianzar lazos interjurisdiccionales. No puede ser que una víctima tenga una protección inmediata antes de cruzar la General Paz y que cruza 3 cuadras y que la intervención no sea la misma. Tienen que existir políticas de unificación de trabajo de las fuerzas de seguridad con los ministerios públicos, con las fiscalías que intervengan directamente en la investigación de los casos. Tiene que haber una comunión y una comunidad en una base de datos que tengan que ver con hechos de violencia a la que puedan acceder las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial. Esto es fundamental.
estos conflictos de violencia de género y estos conflictos de violencia que además pueden tener un contexto de violencia doméstica, se juegan los vínculos en el medio. Entonces, el abordaje tiene que ser inmediato y tiene que ser uniforme para que una mujer que es víctima de violencia no tenga un trato desigual a lo largo y a lo ancho de todo el territorio de la República. Todas tienen que poder contar con acceder a la justicia y tener una respuesta inmediata. Entonces, lo que resta por hacer tiene que ver con el acuerdo de las autoridades a nivel nacional de cómo conciliar estas plataformas de trabajo para poder hacer cruce de datos y para que una víctima que me denuncia un hecho en el ámbito de la ciudad autónoma quede con protección y si vive en el primer cinturón del conurbano o en el segundo o donde fuera, no pueda gozar de la misma inmediatez para atender su necesidad cuando dice no quiero más violencia en mi vida, que es un derecho absoluto y legítimo que tenemos todas las mujeres en este largo proceso, no solo de cuidarnos y de pedir ayuda, sino de trabajar permanentemente en la deconstrucción de modelos culturales y educacionales que nos han trazado a priori un camino que sabemos que no es aquel que nos deja en una vida libre de violencia. No sé cómo estoy con el tiempo, si puedo profundizar en algún aspecto. Queda ya un minutito, Vero, por favor. Bueno, para terminar, básicamente yo quisiera agradecer a todo mi equipo, porque esto que expliqué de cómo tramitan los casos, tanto cuando el imputado está detenido como cuando hay que tratar de dar con él para poder traerlo a intimar, cuando uno tiene que trabajar intensamente con una víctima que, como dije al principio, está absolutamente consustanciada con un modelo educativo y cultural que nos coloca en el lugar de sometimiento, de aceptar la regla, de preguntarnos si nosotras tenemos la culpa. Por eso aparecen tantas víctimas que hoy hacen la denuncia y mañana se arrepienten, porque no solo entran en el ciclo, sino que además tienen que cuestionar todo aquello para los cuales, en un universo importante de casos, fueron educadas y criadas. Entonces, nuestro trabajo no se limita pura y estrictamente al abordaje de lo jurídico en la investigación del caso penal, sino que celebro enormemente que las cuestiones vinculadas a la violencia contra las mujeres tengan un abordaje interdisciplinario. Hago hincapié en esto porque el sostén psicológico, cuando ella ya nos cuenta que está pasando algo, aunque después se arrepienta y como yo les digo, cuando vienen acá, estamos preparadas tanto para que te arrepientas como para que sigas. Y si te arrepentís, no lo dudes y volvé. Porque acá podés confiar y acá vas a poder ir teniendo todas y absolutamente las herramientas y posibilidades con las que cuenta el sistema a tu disposición. Con esto quiero cerrar, espero haber sido clara y obviamente estoy para responder cualquier inquietud que tengan en algún área bueno, que haya quedado sin abordar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Verónica. Me consta el trabajo y el compromiso que tenés siempre y sobre todo en este momento de aislamiento lo que has venido trabajando. Así que te agradezco muchísimo tu exposición. Las preguntas van a ser todas al final. Cuando esté hablando la antepenúltima expositora, se va a habilitar el canal de preguntas para cuando finalicen todas poder hacerle preguntas a las expositoras. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora Analía Monferrer, que es secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Analía está a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Todos conocemos esa oficina, cómo ha sido un antes y un después en la protección de los derechos de las mujeres. Y bueno, y no quiero ahondar más porque así le doy la palabra a Analía, que con su experiencia y también su compromiso nos va a contar cómo se está trabajando en estos tiempos de aislamiento.
te pido, Analía, te doy la palabra y muchas gracias por haber aceptado participar de este ciclo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias Genoveva, muchas gracias por la invitación y a través de vos hacia el Ministerio Público Fiscal Contravencional. La verdad es que la Oficina de Violencia Doméstica, como vos dijiste, está funcionando desde el año 2008, funciona las 24 horas del día, está a cargo de la doctora Elena Hayton, que actualmente es la vicepresidenta de la Corte Suprema. A ver, la idea para hoy, que tenemos 15 minutitos, es contarles qué adaptaciones hemos hecho en el trabajo en relación con esta situación de aislamiento preventivo y obligatorio. En primer lugar, el horario de funcionamiento de la oficina no se ha modificado. Seguimos trabajando las 24 horas del día, todos los días, pero sí hemos tenido una baja, un descenso muy abrupto en la cantidad de casos que llegan a la oficina. Tengan ustedes presente que el año pasado, del 20 de marzo al día de hoy, o sea, a un 26 de mayo, el 2019 recibimos 2.312 casos, ¿sí? Este año, del 20 de marzo al día de hoy, hace un ratito, 613 casos. Es apenas un 26% de lo que recibimos el año pasado sin aislamiento preventivo. Por supuesto, esto nos genera bastante preocupación porque, como bien se ha comentado en muchos lugares y quienes estamos participando acá de este panel lo sabemos, por un lado, la dificultad del traslado, la dificultad en cuanto a la difusión. No todas las personas saben que ante un hecho de violencia que estén atravesando pueden salir de sus casas y no saben que no se viola el aislamiento si la persona sale de su casa para hacer la denuncia de violencia. Por otra parte, también en muchos hogares donde principalmente se convive con la persona agresora, también entendemos que es muy difícil siquiera llegar a una consulta telefónica o a un pedido de auxilio en forma telefónica, porque en muchos hogares el espacio que ocupan, digamos, es muy acotado, con lo cual ni siquiera hay un ámbito de privacidad con el que se pueda hacer el llamado para pedir auxilio. Por eso han aumentado también la cantidad de llamados telefónicos de terceras personas, es a las fuerzas de seguridad, dando alerta acerca de situaciones de violencia. Sí se han incrementado las consultas informativas que tenemos en la oficina, estas consultas informativas tanto en forma presencial como por correo electrónico. Se han disparado también las consultas telefónicas a diferentes servicios de orientación o de patrocinio jurídico gratuito, pero no están llegando las personas a la oficina. Eso, por supuesto, es una preocupación que tiene la Corte y estamos ensayando diferentes propuestas para ver a medida que van avanzando los días de qué manera podemos hacer una mayor difusión y de qué manera también prepararnos para lo que va a ser el día después al levantamiento del aislamiento preventivo, social y obligatorio, en el que prevemos que vamos a tener, digamos, una gran cantidad de personas que concurran a la oficina. En ese sentido, para el día después, estamos trabajando en forma conjunta con el gobierno de la ciudad para acondicionar determinados lugares de espera. Eso está en marcha y en el mientras tanto, digamos, en este proceso que estamos atravesando, se está trabajando en forma conjunta con varios actores, principalmente con el Ministerio Público Fiscal Contravencional, que es a donde es de la parte de las derivaciones penales, es a donde va casi el 68% de las derivaciones de los casos se va al Ministerio Público Fiscal Contravencional, hay un 20%, piensen ustedes que estos porcentajes no van a dar un 100% estricto porque a veces se deriva en forma simultánea, pero al Fuero Civil Nacional se deriva el 99% de los casos. Al Ministerio Público Fiscal Contravencional casi el 68%, y a la Justicia Penal Nacional y Federal el 21% de los casos se deriva. Quiere decir que tratamos de trabajar en forma muy coordinada con las fiscalías del Fuero Penal y Contravencional. Por otra parte, se está trabajando también en forma coordinada con lo que es el gobierno de la ciudad a través de la Dirección General de la Mujer, para que en el caso de disponerse algún tipo de medida de protección o que sea necesario que las mujeres ingresen a un refugio, poder hacer ese ingreso sin complicaciones. A lo largo de esta cuarentena hemos tenido en 2 ocasiones algunas dificultades con el ingreso al refugio, pero ¿por qué? Porque estaba, digamos, con todas las vacantes ocupadas. A eso se suma además que hace unos días ya
se exige un testeo previo al ingreso al refugio. El refugio es una comunidad a puertas cerradas y con medidas de seguridad, donde si ingresa una persona que no haya sido testeada por un posible caso sospechoso, posible COVID, no hay un lugar acondicionado o no hay muchos lugares acondicionados para que se pueda hacer el aislamiento dentro del refugio, y también se está trabajando en forma articulada. La justicia civil, en esto por ahí es importante destacar, porque siempre la justicia penal está acostumbrada a estar de turno, está acostumbrada a tener el teléfono a las 24 horas cuando está de turno. La justicia civil no ha pasado por esa experiencia de estar de turno, pero lo cierto es que en lo que es la justicia nacional civil, al haberse decidido hacer el trámite exclusivamente digital, que eso también es novedoso para lo que es la justicia nacional, porque en ese aspecto no estamos tan avanzados como el Ministerio Público Fiscal Contravencional de tener ya todo un expediente digital, se ha podido, sin embargo, avanzar en este trámite digital de los legajos, enviar todo en forma digital, no hacer una remisión del formato papel, y juezas y jueces están dictando medidas de protección a toda hora. Ya no es la típica atención de tribunales de lunes a viernes de 7:30 a 13:30, más allá del trabajo que generalmente hacen quienes integran la magistratura, sino que al subir los legajos en forma digital, juezas y jueces tienen a su disposición en cualquier momento del día el caso que se les ha presentado, y así también es la resolución. Las notificaciones de esas resoluciones se están haciendo, bueno, incluso hace poco salió un fallo de la Cámara confirmando una notificación por WhatsApp, o sea, se están flexibilizando los medios de notificación tan estrictos en algunas cuestiones, y en eso hemos logrado, digamos, agilizar ese trámite. Lo que sí, insisto, la mayor preocupación sigue siendo que no lleguen todos los casos que sabemos que existen de violencia doméstica. Es decir, no es que han disminuido los casos, al contrario, seguramente se siguen manteniendo en la misma cantidad. Y lo que podemos comentar acerca de qué es lo que se ha recibido en este periodo es que en el 41% de los casos que se han recibido, la relación es de exparejas. En el 23% de los casos que se han recibido se trata de personas que conviven. En este caso, obviamente, en el 90% de las personas afectadas lo constituyen las mujeres, un 10% los varones, pero sepan que también tenemos algunos casos de adultos mayores que están siendo víctimas de violencia por parte de sus hijos. Y respecto del tipo de violencia que se ha observado en esta cuarentena, que más o menos no difiere mucho de lo que se observa en el resto del año, acá también los porcentajes no van a dar un 100% exacto porque hay tipos de violencia en forma simultánea. El 98% de la violencia es psicológica, en el 74% es violencia simbólica, hay un 68% de violencia física, un 46% de violencia ambiental, un 31% de violencia económica, un 10% de violencia sexual y un 16% de violencia social. Un dato importante también a tener en cuenta de cómo se ha adaptado el Poder Judicial a raíz de un pedido de los mismos integrantes del Fuero Civil de Familia, además de un pedido al que se sumó también, y que lo había hecho también la Defensoría General, se prorrogaron en forma automática todas las medidas de protección dictadas desde 40 días antes del inicio de la cuarentena. Se habían prorrogado por 60 días, se volvieron a prorrogar, con lo cual esto también es importante para quienes son víctimas de violencia y que tenían alguna medida en trámite, sepan que no tienen que presentarse nuevamente a tribunales ni hacer ninguna otra presentación, están prorrogadas automáticamente, eso es muy importante. Y también se ha trabajado con el Ministerio de Seguridad porque había algunos inconvenientes de articulación respecto de la notificación de las medidas. Se ha podido articular esto para centralizar en las divisiones de protección familiar de cada comuna, para que así cada juzgado envíe directamente allí las medidas, y seguimos trabajando en forma articulada, tratando de mejorar la respuesta tanto de las autoridades del gobierno local como del gobierno nacional, sobre todo para lo que por ahí se mencionaba anteriormente, qué pasa cuando una persona, cuando el agresor debe ser excluido. Se está trabajando para la posibilidad del ingreso de los agresores a los hoteles de alojamiento para poder tener esa posibilidad. Obviamente, insisto, la mayor preocupación sigue siendo que los casos no ingresan a la oficina,
Es decir, sabemos que hay una cantidad de personas que están siendo víctimas de violencia doméstica que no pueden realizar la denuncia. No hemos modificado por ahora esta cualidad de la oficina, esta característica de la atención presencial. Veremos en el transcurso de los días si evaluaremos algún otro tipo de atención. Sí tenemos a parte del personal de la oficina trabajando en forma remota, pero siempre alguien en forma presencial desde la sede de la oficina. Y por otra parte, en lo que es la prevención y el resguardo de quienes trabajan y de quienes ingresan, hemos incorporado medidas de prevención e higiene, se han intensificado las medidas de higiene, se toma la temperatura antes de ingresar a la oficina, tenemos todo un protocolo ante la presencia de un posible caso sospechoso, se han colocado acrílicos, el personal tiene barbijos, mascarillas, y a su vez a cada persona que ingresa a la oficina, más allá de la protección que traiga, se le hace entrega de un barbijo adicional para reforzar las medidas de protección. Estoy viendo el reloj, creo que ya llegué a los 15 minutos, así que bueno, obviamente cualquier otra pregunta a disposición de todas las personas que estén escuchando. Muchísimas gracias, Analía, excelente todo lo que nos has contado. Es muy importante la preocupación que vos tenés. Nosotros también acá estábamos hablando con Sol de ver las estadísticas para ver si las personas que no pueden acceder a la OCDE porque no pueden circular o creen que no pueden circular para hacer una denuncia, perfectamente tu acotación en cuanto a que todas tienen que saber que está permitidísimo salir de sus hogares para hacer una denuncia, que no teman eso para las personas que nos están escuchando o las que lo quieran transmitir, pero ver si están llegando a las comisarías o si están llegando de manera virtual al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a hacer esa devolución para poder conversarlo con vos en estos días, porque me parece interesante ver ver qué está pasando con respecto a las mujeres que no pueden acercarse a la OBD. Así que muchísimas gracias por lo que nos has transmitido. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora Raquel Asensio. Raquel es coordinadora de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación. Raquel hace muchísimos años que trabaja en la temática con el patrocinio de las víctimas, conoce perfectamente toda esta situación que les toca vivir a las víctimas y sobre todo en este momento de aislamiento, y me consta también cómo Raquel trabaja los fines de semana sin tregua y preocupándose muchísimo por cada una de las víctimas. Así que le doy la palabra a Raquel y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola, bueno, gracias. Me río sobre el trabajo del fin de semana porque ayer le hice trabajar también a Genoveva a propósito de un caso. Estuvimos involucrando a todos los recursos disponibles. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a vos, Genoveva, por haber armado esta propuesta al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que me parece muy atinente y muy importante poder acercar información acerca de qué es lo que está pasando, cómo se está trabajando, o cuáles son las perspectivas de cómo seguir, sobre todo de cara a poner en común algunas lecturas, algunas interpretaciones de lo que sucede y posibles pasos a seguir. Bueno, en primer lugar, podemos pasar a la primera filmina. Yo les quiero contar muy brevemente qué es lo que hicimos a raíz de la disposición del aislamiento obligatorio, ¿no? Como bien decían Genoveva y también antes, bueno, la convocatoria, la idea era poder compartir qué había pasado a raíz del aislamiento con el tratamiento de casos de violencia de género. Así que yo voy a circunscribir estos minutos para contarles cómo nos adaptamos desde la Comisión sobre Temáticas de Género, en particular a lo que es el abordaje, el tratamiento de casos de violencia de género. Dentro de la Comisión funciona un patrocinio jurídico que en los últimos años está tomando poco más de 1000 casos por año de nuevos patrocinios, y digamos, la idea es contarles cómo fuimos funcionando desde la disposición del aislamiento obligatorio.
Bueno, en primer lugar, lo que hicimos, como hicimos todos, fue tratar de acomodar nuestros trabajos internos para adaptarnos a un trabajo vía remota, que eso, por suerte, lo podemos resolver fácilmente desde el día 1. Desde el primer día de aislamiento obligatorio ya teníamos acceso vía VPN a nuestras computadoras desde las casas, con lo cual no fue, por suerte, un inconveniente para nosotras. La primera preocupación que tuvimos era qué va a pasar con el cúmulo de asistidas que teníamos, ¿no? Tenemos algo así, tenemos más de 1000 asistidas, 1000 nuevas, más los expedientes que se van prolongando. Entonces, una primera disposición que tomamos fue contactarnos a todas ellas para contarles cuál va a ser la nueva vía de contacto. Ya que no íbamos a estar trabajando en la oficina, teníamos que poder decirles cómo poder contactarnos, cómo encontrarnos y cuál va a ser la forma de comunicación. Así que hubo 23 personas llamando en paralelo a más de algo así como 1200 asistidas, tratando de encontrarlas para ver cómo podíamos mantener el contacto para hacer un seguimiento de sus casos. Otra preocupación inmediata que tuvimos es que iba a ser muy difícil, con las restricciones para circular y las dificultades comunes que hay para acceder a la justicia, sumada a esta situación, poder gestionar la renovación de las medidas de protección de aquellas asistidas a quienes ya patrocinábamos. Bueno, como había contado Analía, nosotros pedimos la prórroga automática a la justicia civil, y como también contó Analía, el pedido fue mucho más efectivo cuando lo hicieron los jueces de familia, que rápidamente la Cámara reaccionó, la Cámara Nacional Civil, y a partir de ahí también fue esta medida replicada en el resto del país. De modo que ya teníamos más o menos contenido lo que es el seguimiento de nuestros casos, y también nos quedaba luego la preocupación de cuál iba a ser la vía de recepción de las nuevas demandas, de los casos nuevos, de aquellas mujeres que necesitaran un nuevo patrocinio. Lo primero que hicimos fue generar una vía de articulación con los organismos que tradicionalmente reciben este tipo de denuncias, ¿no? El primer contacto de articulación fue con la OBD, con todos los que estamos acá básicamente, con las líneas de atención, con la 144, con la 137, con UFEM, con el Ministerio Público Fiscal de Ciudad de Buenos Aires, con Atajo, es decir, con todos aquellos organismos que son referentes o que reciben estas denuncias, para que sepan que nos podían derivar estos casos. Pero un tiempito después pudimos ya habilitar algunas líneas de contacto directos para difundir, de forma tal de que puedan enviarnos un mail o puedan enviarnos un mensaje de WhatsApp o llamarnos por teléfono a aquellas personas que tuvieran alguna consulta, alguna inquietud o necesitaran asesoría. Por otro lado, también veíamos algunas dificultades que necesitábamos abordarlas de una forma un poco más estructural, porque si no íbamos a recrear el trabajo de cada uno de los abogados y abogadas que patrocinan, porque lo iban a tener que generar cada uno en sus casos. Entonces, ahí también hicimos algunas intervenciones de tipo más estructural. En primer lugar, bueno, hicimos una campaña que se llama No Estás Sola, que esto fue para todo el país, tratando de acercar información acerca de cómo poder denunciar estas situaciones en todo el país, pero también para hacer un seguimiento que había pasado con las medidas de protección. Esta campaña también sirvió para tener este contacto con las oficinas de todo el país, que se enteraban cuál era la situación en otras provincias. Al día de hoy, en todo el país, salvo en una provincia, han dictado la prórroga automática de las medidas, y lo que hicimos fue traducir esa información de forma clara para que cada mujer pueda entrar y saber, bueno, en la provincia, en San Juan, hasta cuándo están vigentes, en Entre Ríos, hasta qué fecha fue prorrogada, etcétera, para traducirlos en términos claros. Iniciamos articulaciones con ANSES, las dificultades de las mujeres para crear asignación universal por hijo, asignaciones familiares, cuando denuncian violencia de género, están presentes normalmente, y con el aislamiento y el cierre de las sucursales se hizo muy difícil este trabajo. El contacto con el Banco Nación fue muy, pero muy importante y muy útil para poder habilitar vías de cobro de los alimentos, porque existían muchas dificultades para abrir cuentas judiciales, para acceder para poder hacer los depósitos y los cobros de las cuotas de alimentos fijadas en procesos de violencia. Y a raíz del aprendizaje, de este camino que hicimos con el Banco Nación, también acercamos propuestas al Banco Central. Otra vez fue mucho más efectivo cuando la Corte dio algunas indicaciones, pero de forma de ir destrabando cuáles son los obstáculos que tenían las mujeres para poder cobrar los alimentos. Si pasamos a la otra filmina, quería contar brevemente qué está pasando en los procesos de violencia de género y qué podemos presentar como algunos de los avances. Como ya
mencionaba antes, no voy a volver sobre esto, ya lo contó Analía, las medidas de protección fueron prorrogadas de forma automática, lo que da una tranquilidad para todas las asistidas de que no han perdido esas medidas de protección y no tienen la necesidad de gestionarlas nuevamente. Hubo avances en las disposiciones, tanto de la Corte como de la Cámara Civil, a lo que hace a la posibilidad de tener firma electrónica para presentar los escritos, de que las presentaciones pueden ser vía remota, es decir, se hicieron algunos pasos para facilitar la gestión del expediente, aunque todavía esos pasos no fueron todos los que deberían darse, esperamos que se pueda profundizar en esta línea, pero hubo avances muy importantes y significativos, sobre todo, como decía Analía, el fuero civil había quedado a mitad de camino, más atrás que adelante del expediente digital, la habilitación de todos los juzgados de familia para poder seguir los casos. Al principio se habilitaban 2 juzgados, después fueron 3, y ahora ya todos los juzgados, más allá de que hay algunos que están de turno, pueden hacer el seguimiento de sus casos, y esto claramente trae más aire al Poder Judicial para poder procesar y gestionar las denuncias de violencia de género. Otros de la mano de este mayor recurso a las vías informáticas en el marco de la necesidad de hacerlo. Hubo algunos avances también que esperemos que sean prácticas que hayan llegado para quedarse. Las notificaciones son gestionadas a partir de los juzgados, una crítica que muchas veces, un pedido que muchas veces hacíamos es que no le den el oficio a la mujer para que lo tenga que llevar a la comisaría para que después vea si lo pueden notificar. Esto directamente se hace desde los juzgados, se hace por secretaría o desde los juzgados, y también contó Analía que se están habilitando nuevas formas de notificación, como la notificación vía WhatsApp o la notificación por mail. Digamos, se están pidiendo estas vías de notificación y se están habilitando para que el denunciado pueda tener conocimiento de las medidas dispuestas. Y, en materia de cobro de alimentos también hubo facilitación en este sentido, no solo en los planteos que nosotros fuimos haciendo, sino también en este interés por parte del Banco Nación, del Banco Central, del Poder Judicial, y la verdad es que ahora el mecanismo está mucho más ágil y es posible tener un mecanismo que evite la presencia mensual constante de las mujeres en la sucursal. Y por otro lado, también otro avance es que se está yendo hacia la tramitación electrónica de oficios, ¿no? Esto a través del sistema DEOC se está facilitando esta gestión vía remota, tratando de eliminar los pasos presenciales. Digamos, todo esto que avanza hacia un mayor trámite digital son pasos que facilitan el acceso a la justicia. Y ahora tal vez lo único que sí quería hacer algún hincapié, digamos, esto lo paso rápidamente, es de cara a pensar, bueno, ¿cuáles son los obstáculos, cuáles son los desafíos que se nos presentan en este momento? En la última filmina, lo que agregué fueron algunas de las principales preocupaciones que tenemos, y hay una aclaración que no quiero dejar de hacer, es que por supuesto estoy planteando en este cuadro solamente aquellos vinculados, ¿no? Siguen todavía pendientes un montón de desafíos y de obstáculos vinculados a lo que es la gestión y la tramitación de la violencia de género, por un montón de motivos. Al principio de todo, ¿no? Verónica planteaba cuáles son algunas de estas dificultades más sociales, estructurales, institucionales. Acá solamente quiero hacer referencia al eje de este encuentro que tiene que ver con el tratamiento en el aislamiento. La mayor preocupación que tenemos, y acá coincido una vez más con Analía, es que percibimos que hay un incremento en los casos de violencia de género, pero hay una disminución drástica de las denuncias presentadas. Esto genera mucha preocupación porque hay un número negro de situaciones donde se están sufriendo violencia de género, en donde no llega el reclamo a las vías institucionales. Sabemos que no siempre la salida de la violencia de género necesita el acceso a una intervención estatal o institucional, pero nos preocupa mucho esa disminución en un contexto donde todos pensamos que el género se intensifica por el confinamiento 24 horas, 7 días a la semana, por el desgaste de la convivencia, por la tensión económica, por el estrés, por la situación sanitaria, por la incertidumbre por el futuro, por problemas de atención a las adicciones que pudiera haber en el hogar, y un montón de etcétera, etcétera, etcétera. Es una situación que genera mucha preocupación.
Una preocupación que está siempre latente es si las políticas de asistencia pueden ser realmente suficientes para dar respuesta a una demanda mayor, y en qué medida las destinatarias de estas medidas tienen conocimiento de las políticas de asistencia y de atención. Ya no digo de acceso a la justicia, ¿no? La persona que quiere dejar el lugar o que quiere excluir a su pareja violenta, pero no lo quiere dejar en situación de calle, en un contexto de pandemia mundial, es decir, existen esos recursos de acompañamiento, de atención, son suficientes, funcionan, se conocen, digamos, esto puede operar como un obstáculo para la presentación de estos casos. Como les dije antes, bueno, es innegable, ¿no? el empobrecimiento que lleva a la situación de aislamiento general. Las mujeres que sufren en situación de violencia suelen empobrecerse más, y en todo ese contexto, las dificultades históricas que había para acceder a la UH o a las asignaciones familiares incrementan muchísimo más la vulnerabilidad de esos grupos familiares, porque al estar cerradas las oficinas del ANSES, es muy difícil poder destrabar los impedimentos que hay para que estas mujeres puedan acceder a estos ingresos que tienen que ver con atender necesidades de subsistencia y alimentarias de sus hijos e hijas. Y otro de los problemas principales que identifico como más sustantivos o de fondo, tiene que ver con la forma en que se conjugan en el sistema institucional distintas necesidades que son reales, que son actuales y que son urgentes, como es aquella que tiene la persona que está denunciando una situación de violencia de género, y también las necesidades sanitarias que puedan tener las personas que son señaladas como responsables de ejercer esa violencia, que también tiene derechos y también hay que garantizárselos. Lo que pasa en esta situación es que nos preocupa que con esta tendencia, con esta característica general de minimización y de naturalización de la violencia de género, se termine privilegiando soluciones que impliquen garantizar un derecho a costa de otro. Por caso, ¿no? El caso que nos reíamos al inicio de esta charla con Genoveva tiene que ver con la exclusión que habíamos pedido, que se tenía que salir del radio de exclusión un denunciado de una asistida nuestra, que estaba viviendo a escasos metros de nuestra asistida, y entonces pidió que se haga cumplir la perimetral, que tiene medidas de protección judiciales vigentes, que es un deber hacerlas cumplir, y la primera reacción que tuvieron todos los operadores que intervinieron es que como el hombre estaba sospechado de tener coronavirus, se tenía que quedar en ese hogar a cumplir el aislamiento. ¿No? Aparece una tensión y la respuesta es cancelar, suspender, sacrificar los derechos de la mujer que está en riesgo, cuando de ningún momento pedimos que sacrifiquemos también la salud pública, ni el derecho de la persona a ser garantizado un espacio digno donde cumplir el aislamiento, pero lo que hay que hacer es buscar esas soluciones alternativas que permiten asegurar y no cancelar o suspender el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Es una preocupación actual porque con tanta comunicación, con tanta preocupación en medio de una pandemia mundial, cuando la violencia de género se minimiza, estas pueden ser respuestas que se pueden replicar. Y por último, yo creo que estoy en el tiempo, no me quiero exceder, voy a pasar muy rápidamente. Otros de los desafíos que tenemos las instituciones que trabajamos en estos casos, tiene que ver qué va a pasar a futuro, ¿no? Todavía no tenemos un expediente digital, es verdad que se han dado ciertos pasos, pero el expediente no es completo, no se tiene acceso a todos los elementos que había en un expediente. Yo estoy hablando de lo que es la justicia de familia en los procesos de violencia familiar. Hay partes que se toman conocimiento, y el acceso a la justicia, fragmentado en el conocimiento, puede dar respuestas inadecuadas. Es muy difícil poder conocer, mientras teníamos este espacio de comunicación, me llega información de nuevas formas de atención, de las áreas significativas, es muy difícil poder saber qué está haciendo cada uno cuando la información se actualiza todo el tiempo, se cambia, los organismos todo el tiempo estamos tratando de ver cómo nos podemos adaptar mejor a la situación. Entonces la articulación y la posibilidad de procesar toda esa información y mantenerla al día se hace realmente muy complicado, y el riesgo que esto genera es que haya intervenciones que sean descoordinadas, que sean fragmentadas, y que no se pueda dar una respuesta integral o aprovechando los recursos que existen, que siempre sabemos que no son todos los que deseamos, pero ni siquiera poder aprovechar esos recursos que están disponibles. Y por último, otro gran desafío es cómo planificar el futuro cuando no sabemos qué nos depara el futuro, ¿no? ¿Se va a levantar el aislamiento? ¿No se levantará? ¿Será gradual?
necesitamos garantizar más atención presencial para que la atención sea de mejor calidad, y generar una mayor empatía y confianza con la persona que hace la consulta, o no van a llegar los casos como sucede en la OBD, que está abierta 24 horas, recibe muy pocos casos, y la vía privilegiada por las mujeres, porque no pueden, porque se sienten más seguras, porque no quieren salir, es la vía WhatsApp o vía digital por otras, o telefónicas de otras formas, ¿no? Anticiparnos algo que no sabemos que puede venir es un gran obstáculo para poder planificar cuál es la mejor forma de dar respuesta a estas situaciones. Bueno, espero no haberme excedido, con esto dejo por ahora. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Raquel, a vos. Muy interesante, como siempre, tu exposición. Bueno, coincido con vos que los avances forzados que tuvo la justicia civil a raíz de la pandemia llegaron para quedarse. Así que creo que eso es algo positivo que nos deja esta experiencia que estamos viviendo. Así que muchas gracias por tu exposición y por todas las cosas que nos haces ver siempre que nos contás y que nos hablas del tema. Por último, vamos a escuchar a Azul Romero Beri, que es asesora de la Dirección Nacional de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Es muy importante también todo lo que Azul nos puede contar desde ese lugar, sobre todo con todas las inquietudes que nos han dejado las expositoras y que todos tenemos, y es por eso también que les quiero aclarar que ya está abierto el canal de chat de YouTube para que puedan hacernos preguntas, todas las preguntas que quieran. Más o menos estamos bien de tiempo. Han sido muy interesantes todas las exposiciones y bueno, ahora le toca el turno a Azul, que con mucha paciencia nos ha esperado, así que la vamos a escuchar atentamente. Te doy la palabra, Azul. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Genoveva por la presentación, muchas gracias al Ministerio Público Fiscal por haberme invitado a participar. Bueno, me hizo llegar la invitación a través de Nicolás Papalia y Natalia Figueroa, que bueno, tuve la suerte de compartir la gestión el año pasado con ellos. Me parece una iniciativa excelente de parte del Ministerio Público en el marco de esta pandemia, y además compartir este panel con colegas con las que vengo hace muchísimos años trabajando este tipo de cuestiones. Bueno, cuando empecé a pensar en cómo organizar la charla, en el contenido de la charla, me parece que lo más ordenado es contarles más o menos cómo trabaja la Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas, qué hacemos, qué puede ser de utilidad para los organismos, para el público en general que nos esté escuchando, que es mucho por lo que nos informaron, y diverso, digamos, no solamente el Ministerio Público. Y además, y después, una segunda parte, compartirle algunas experiencias de la dirección y de nuestro trabajo en este momento de pandemia que nos ayuden a repensarnos a nosotros como operadores de justicia ustedes y como operadora de la administración, que es mi caso. Bueno, la Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas asume las funciones del CENAVID. Esta dirección funciona en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, específicamente la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, que hoy está a cargo del doctor Hugo Yarzo, y lo que hace es asumir y atender a las víctimas de delitos del fuero federal, obviamente de todo el país, y los delitos del fuero ordinario a requerimiento de las jurisdicciones locales. Esta dirección funciona con 4 programas que vienen históricamente trabajando en temática de víctimas y se apoya fundamentalmente en la especificidad de esos programas. El primero es el programa Las Víctimas contra las Violencias, que ustedes, la mayoría, va a conocer como la línea 137, que es una línea que funciona los 365 días del año, las 24 horas, y atiende casos de violencia familiar y sexual en urgencia y emergencia en el ámbito de la ciudad autónoma. Ahora escuchaban a Lía con esto de que es difícil comunicarse, con el tema de la convivencia, estar con el agresor, así que
el programa agregó una línea de WhatsApp para que en caso que la víctima, que está todo el tiempo conviviendo con su agresor, pueda enviar un mensaje de WhatsApp, en todo caso acordar después la intervención. El teléfono es el 11-3-133-1000. 11-3-133-1000. Bueno, el segundo programa con el que trabajamos, con la violencia más extrema, donde ya la prevención no funcionó, es el programa que está coordinado por la doctora Sandra Furio, que es el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, que conocemos como PRONALSI. Este programa acompaña a las familias de las víctimas de delitos contra la vida a lo largo de todo el proceso judicial. En la instrucción y, bueno, en la etapa de juicio los acompañan a los familiares de víctimas en los juicios, y ahora, a partir de la ley 27372, que es la ley, que no sé si ya no la nombré, me parece que es la ley de víctimas de asistencia a víctimas de delito, también durante la ejecución de la pena. Como era previsible, todos lo estamos comentando en este momento de pandemia, ingresaron muchísimos casos y los de femicidio se han multiplicado. El tercer programa es el Programa Nacional de Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, ya me lo aprendí de memoria con lo largo que es la línea 145, que reciben denuncia por el tema de trata de personas, por ese delito, y acompañan a las víctimas, trabajan a requerimiento de los juzgados federales para hacer el acompañamiento en los allanamientos, bueno, hacen un acompañamiento a las víctimas de trata durante todo el proceso. Y por último, el cuerpo interdisciplinario contra la violencia familiar, que es el creado por la vieja ley de violencia familiar, la nacional, la 24417, que tiene la particularidad de que entrevista no solo a las víctimas, sino también a los agresores, a pedido o a requerimiento de la justicia civil de familia y de la justicia penal. Ellos elaboran informes de riesgo con la víctima o finalmente un informe de interacción familiar. Ahora, durante la pandemia, también se adaptó la intervención a una modalidad de entrevistas por llamadas telefónicas o por videollamadas, y bueno, se remiten los informes por vía DOCS. Me parece importante destacar de la ley 27372 es el objetivo que tiene, que es la asistencia, la contención y el acompañamiento a la víctima en forma integral, es decir, no solamente jurídico, sino también desde el punto de vista psicológico y social. ¿Cómo lo tenemos que hacer eso? La ley nos da la pauta. Nos da 3 pautas de actuación. La primera, la rápida intervención, es decir, las medidas de ayuda a la víctima, como decía la fiscal Andrade, tienen que ser urgentes, tienen que generarse con la mayor rapidez posible, como en eso realmente cómo trabaja la articulación y la digitalización que tienen en la Fiscalía, con ese sistema Kiwi que ya nos contestaba, cómo en la inmediatez ya tienen el legajo, ya requieren las medidas. Bueno, esa es una de las formas. El segundo, el enfoque diferencial. No son todas las víctimas iguales. Eso, los que trabajamos con víctimas lo sabemos. ¿Y qué hace que sepamos que no son todas las víctimas iguales? Bueno, la ley dice que la identificamos por el grado de vulnerabilidad. Nos nombra el género, la edad, la condición de discapacidad, la etnia. Yo les agrego pensar en el nivel de instrucción de la víctima, la red de contención. Una madre que se acerca para hacer una denuncia de violencia, que a lo mejor es una ciudadana de otro país, que está viviendo en Argentina, que está sola con sus hijos a cargo, que no tiene trabajo, que no tiene una red, no tiene su familia, no tiene amigos, no tiene recursos, y el único sostén es sus compañeros. Su compañero, su marido, que es el que tiene trabajo. ¿Ustedes creen que tiene la misma situación frente a la realización de una denuncia porque está sufriendo violencia? No. La realidad es que no la tiene. No tiene la misma situación que alguien que tenemos
tiene su familia cerca, que puede mudarse a lo de su mamá o a lo de una amiga, contar con alguien que nos ayude, que sepamos en este contexto encima de pandemia que podemos comer, que nos pueda hacer un lugar en su casa. Así que no es lo mismo, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y después el tema de nosotros como operadores, de saber traducirle a la víctima esto, digamos. Muchas veces nos vamos a encontrar con víctimas que no llegan a comprender el sistema judicial, el lenguaje que usamos nosotros los abogados, que creemos que hablamos sencillo y no sé, hablamos con palabras que consideramos que todos nos entienden porque las tenemos incorporadas, pero la gente no. Menos en un momento de total shock que es cuando llegan las víctimas que están totalmente arrasadas. El tercer enfoque para actuar es la no revictimización. La no revictimización es lo primero, no hacer sentir a la víctima como responsable del hecho sufrido. Los que trabajamos en esto sabemos que va a venir hoy, vamos a hacer un despliegue fenomenal, articular con uno, con otro, que le llamo, que le consigo el abogado, que va al OBD, que espera, que, ay, por favor, esta víctima. Conseguimos las medidas, le damos todo, y al mes va a haber pasado el ciclo, pasa la luna de miel, y la tenemos de vuelta, y a los 6 meses vamos a tener a la misma víctima después de todo lo que él despliega. Bueno, sepamos que eso es así. Aceptémoslo, no nos enojemos con esa situación, y tratemos de generarle a ella la menor cantidad de molestias posibles en el proceso, digamos. No llamarla, la gente, cuando llamamos de una fiscalía, llamamos al Ministerio de Justicia, una defensoría, se asusta. Entonces, llamarla la menor cantidad de veces posible, no para no transmitirle, pero sí para generarle las mínimas molestias que tenga que ver, sobre todo con el proceso penal, que nosotros somos los que las victimizamos en forma secundaria. Nosotros tenemos que no confundir eso con el revictimizar, que a veces creemos que la víctima tenga que volver a contar o recordar los hechos es revictimizante. Sí, si nosotros le hacemos contar los hechos en mi oficina, que es la dirección de víctima, no se la cuenta a la abogada, terminó de contársela a la abogada, bueno, ahora señora, espere 5 minutos, va a ver a la psicóloga que le va a tener que contar lo mismo. Bueno, eso es revictimizar, pero no pensemos que la víctima que tenga que volver a contar, si es necesario, para en el caso del proceso penal lograr la sanción del responsable del hecho delictivo, porque la víctima lo que necesita es saber que el Estado le cree, que tiene un operador que la escucha y que le reconoce lo que le sucedió. Eso es muy importante. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que si la víctima, como decimos los abogados, declara mal, ¿no? Nosotros decimos que, bueno, no habló, fue a la cámara Gesell, se puso nerviosa, pues no sabe cómo es, que hay que a lo mejor se ve del otro lado del vidrio, y vio que se cruzó con su agresor o con los abogados, o que no sabe bien qué funciones cumplimos cada uno en ese lugar, y se quedó muda y no dijo nada. ¿Ustedes creen que volver a citarla, a declarar con una víctima más preparada, que nosotros tenga su acompañamiento psicológico, que se le pueda explicar, y ella esté en otra situación para declarar, eso sería revictimizante? Bueno, yo creo que no es revictimizante, porque nosotros le estamos ayudando a que tenga otra posibilidad de poder hablar y de que se pueda sancionar a ese responsable del delito, del hecho que ella padeció. Pues el artículo 5 de la ley habla de todos los derechos que tienen las víctimas de delito, que son de lo más básico, como el derecho a que se les reciba en forma inmediata una denuncia, que nosotros creemos que eso es algo que cómo no va a suceder. Bueno,
pues después cuando veamos los casos vamos a ver que no sucede. Que se respete su intimidad, el trato digno, eso no tendríamos ni que escribirlo, pero está escrito, que se le den medidas de seguridad, bueno, lo pueden ver, es una ley muy sencilla, muy cortita, que está buena para que la incorporen y la puedan fundar cuestiones en ella. Nosotros desde el Senavid, cuando una víctima se comunica, quiere información respecto a la causa, para cuál es la situación del proceso penal y también del imputado, nosotros oficiamos a la Fiscalía, al juzgado que tenga intervención y le traducimos a la víctima lo que está pasando en el expediente. Y lo más interesante que les quiero transmitir es el artículo 12 cuando hablamos de la ejecución de la pena. Ahora, desde la sanción de esta ley, cuando hay una sentencia condenatoria, se le consulta a la víctima si quiere participar o no de esta como tercera etapa, que sería la ejecución de la pena, ¿no? Y ahí la víctima tiene el derecho de manifestar sí, que le interesa saber, o no. Si no le interesa saber, nosotros deberíamos respetar que no quiere saber, que ya terminó ahí su intervención. Y si quiere, sí contarle lo que la ley prevé en el artículo 12, que es que sea informada de cualquier beneficio que pueda solicitar el condenado, como puede ser una libertad condicional, asistida, una prisión domiciliaria, una salida transitoria. Y ella manifestarse, dar su opinión, y si es necesario, una audiencia con el juez para que le explique los motivos. Acá se ve bien la incorporación de los derechos de la víctima en el proceso penal, en tanto que las sentencias viejas no están los datos de las víctimas. Hoy el gran problema que hay cuando hay que notificar a víctimas de una salida, de un beneficio, es que hay que consultar a los TOC y que busquen en los expedientes porque no consta. Uno ve a lo mejor sentencias donde dice la víctima, pero no está ni el nombre de la víctima. Y en casos como, por ejemplo, robos, más, no sé, en ese tipo de delitos que no tienen perspectiva de género estrictamente hablando, pero ahí ni siquiera están nombradas. Por último, de la dirección les cuento que hay una línea, que es la 149, que también funciona las 24 horas, los 365 días del año, que se reciben consultas y se hacen asesoramientos a víctimas de delito en todo el país, que bueno, de acuerdo a la consulta, después se va a comunicar un profesional para asesorarla integralmente en lo que necesita. Bueno, hasta acá, en líneas generales, le conté el funcionamiento de la dirección, de la ley 27372, y ahora es donde vamos a empezar a hablar, como puntualmente, cortito, el tema de la violencia de género y la pandemia. Yo les traje un caso acá de 3 casos, que no los voy a llegar a contar los 3, pero les voy a contar cortito 2, con esto de qué es lo que pasa con los agresores que cuando están privados de su libertad y la recuperan. Este es un caso que de ahora son casos son casos durante la pandemia. Acá hay un vencimiento de pena, o sea que como ustedes saben hay un vencimiento de pena, se termina el control jurisdiccional que tienen los juzgados de ejecución frente a ese condenado, que estaba condenado por lesiones y amenazas en un contexto de violencia de género. Nos piden intervención, que nos comuniquemos con esa víctima, la asesoremos respecto a qué es lo que puede hacer, cómo puede pedir las medidas, en todo caso que se considere que está en riesgo. Bueno, yo había preparado un caso interviniendo cada una de las que estábamos en la mesa, así que alguna no me va a quedar porque son 3 y se me va a ir el tiempo. En este lo había coordinado con la OED, con una de las coordinadoras, con Emilia Ceci, nos habíamos puesto de acuerdo, el trabajo que tengamos las instituciones que trabajamos en esto coordinado, ¿no? Entre nosotras, para que las víctimas no estén pululando, no estén yendo y viniendo. Estaba perfecta la intervención. Se realiza el llamado, lo habíamos acordado, la psicóloga realiza el llamado, sale que es una víctima de alto riesgo, por el tipo de violencia que se había ejercido,
la descripción típica de los ciclos de la violencia en el caso. La mujer había denuncias previas, incumplimientos, adicciones, bueno. La mujer cuenta ahí que se había tenido que cambiar de trabajo, que se había tenido que mudar. Así que, retomando a la fiscal Andrade, la señora lamentablemente cruzó la General Paz, el Riachuelo en este caso. Entonces, todo lo que habíamos armado con la OBD ya no era más factible. Entonces acá le sugerimos al juzgado que en el marco de los objetivos y lo que se busca con la 26485, una vida sin violencia, el acceso a la justicia, la asistencia integral, esta víctima que en la provincia de Buenos Aires, la articulación para pedir las medidas de protección tenía que ser a través de otro organismo. Entonces ahí la especializada nos dice que se hace la articulación, no va a ser muy largo, pues se hace la articulación con el área de género específico de ese municipio, se le empieza a acompañar a través de la trabajadora social, y ahí en la unidad fiscal a la trabajadora social le dicen no, que como no hay delito, se recomienda que la víctima se presente ante el juzgado de familia para tener medidas de protección. Realizan el acompañamiento con el juzgado de familia le dice que como no hay hechos nuevos, no se le pueden otorgar medidas. ¿Qué me dicen de esto? Con un informe de riesgo alto. Yo digo, no tenemos que pensar en nuevas formas de intervención, no tenemos que como abogados ser en este momento más ser creativos y con la normativa, porque si hay algo que tenemos es normativa. No podemos decir que no hay normas que nos podamos agarrar para hacer solicitudes. El artículo 21 de la 26485 que dice que podemos presentar la denuncia ante cualquier juez de cualquier fuero o el Ministerio Público en forma oral o escrita. El artículo 22 habla de la competencia, que aún en el caso de incompetencia, el juez podrá disponer las medidas que estime, que considere pertinentes. No nos olvidemos que las medidas preventivas urgentes para la víctima, en el marco civil, la finalidad es la protección a la víctima. No importa si la dicta un juez penal, un juez civil, un juez laboral. Nosotros estamos protegiendo a esta mujer que está en riesgo a partir del vencimiento de la pena de esta persona. Son medidas cautelares. Las medidas cautelares son provisionales, son modificables, son inaudita parte. ¿Cuáles son los requisitos que necesitamos para una medida cautelar? Esas medidas que estamos pidiendo son medidas cautelares. La verosimilitud del derecho no está dada. No está dada con una víctima que tenemos un agresor con esos antecedentes. No es suficiente lo que informa una psicóloga especialista de un cuerpo especialista en violencia de género. El temor fundado el peligro de la demora. ¿No está dado? Se vence la pena el 21 de mayo. Se venció. Entonces, las medidas que prevé el artículo 26 son muchísimas. Y pueden ser esas o pueden ser otras. Ya la prohibición de acercamiento al lugar de trabajo, a su residencia, al lugar de hoy es a su residencia, o lugar de trabajo son los menos los que se tienen que trasladar. En cambio, en otro caso que sí nos dio intervención el juzgado de ejecución, voy a hacer cortito para ya no extenderme más, donde nuestra primera intervención fue en el año 2018, que empezamos a acompañar a esta mujer. Bueno, lo hago corto, lo que tenía bien explicado, pero esta mujer también hay un vencimiento de pena, había una condena en suspenso de 1 año, en una situación de violencia compleja también, donde la condena era en suspenso, y frente a los hechos de cuando él violó la medida de acercamiento fueron de tal gravedad que el juzgado de ejecución revocó la condicionalidad y la hizo prisión efectiva.
el señor no era de acá, se había dictado el extrañamiento, bueno, no se llegó a llevar a cabo por la COVID, cuando cerraron la frontera, así que lo tenemos acá, al agresor. Y con tanta cuestión que se le venció la pena también ahora a fin de mayo. Acá estaba Raquel en la cuestión porque intervino, hicimos la articulación con la Defensoría General y el abogado le había conseguido los alimentos, bueno, todo lo que hacen los profesionales del equipo de Raquel, que son realmente excelentes. Bueno, con el tema de la pandemia, nos lo llevaron a expulsar, lo tenemos acá, se vence Y miren este juzgado de ejecución, la diferencia. La intervención que le da el Senadit es que le informemos a la víctima del vencimiento, que no se había podido expulsar y que le informemos del vencimiento, y que le consultemos si requiere alguna medida de protección. Que le hagamos un informe de nuestra especialidad y se lo elevemos. Se hace el informe, como no podía ser de otra manera, la mujer sí quiere medidas de protección. Entonces, nosotros sugerimos, entre otras cosas, la prohibición de contacto entre miren la resolución del juzgado de ejecución. Se la voy a leer porque estas son las cosas que a uno lo ponen contento de estudiar y hablar y participar en charlas y decir, bueno, entendemos lo que es en la violencia. Dice, toda vez que el artículo 22 de la ley 26.485 me habilita a ordenar medidas preventivas, las requeridas por el Senadit, y ante el agotamiento de penas se dispone la prohibición de acercamiento del nombrado a la residencia, lugar de trabajo, estudio, esparcimiento o lugar de habitual concurrencia de la víctima y su hija, ni localizarla ni contactarla por ningún medio de comunicación o red social, de modo de minimizar la situación de maltrato que pudo haberse verificado en el caso. Vean intervención en la Cámara Civil, y ahí continúa. Esta víctima vive en Capital y bueno, tiene sus medidas por 15 días que después podrá prorrogar, o bueno, si seguimos en pandemia, siguen automáticamente prorrogadas. Bueno, el tercer caso donde participaba la Fiscalía, te lo debo porque si no me voy a ir de tiempo, pero bueno, también trabajamos muy bien con las Fiscalías de Ciudad, pero la idea que yo quería dejar en esto es que creo que como abogados, como profesionales, tenemos que exprimir todos nuestros conocimientos jurídicos que tenemos desde la facultad, que venimos aprendiendo en el trabajo, que venimos aprendiendo en los cursos. Tenemos que saber trabajar transdisciplinariamente con el aporte de otros saberes y dar respuestas innovadoras. Nosotros ya sabemos que la violencia de género no está acotada a un proceso judicial. Entonces, si hay algo que, me parece el coronavirus, si hay algo que nos enseñaron las víctimas es cómo podemos seguir adelante frente a estas situaciones adversas que no esperábamos y cómo se buscan recursos para poder continuar. Entonces, bueno, todo este bagaje y todo lo que ya teníamos aprendido con la incorporación de la perspectiva de género en las decisiones, y ahora tenemos que incluir lo que es la perspectiva de víctima, que es lo que venimos a aprender, y tenerla bien en cuenta para cuando, bueno, los jueces, los fiscales toman decisiones, y para nosotros, los organismos del Ejecutivo en este caso, brindamos los asesoramientos. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Azul. Muy interesante toda tu exposición, todo lo que nos contaste sobre el círculo de la violencia, la retractación y la revictimización, cuando no es revictimizante, cuando la justicia quiere avanzar en la investigación. Eso es importante que todos sepamos, que cuando la justicia quiere avanzar y tiene que llamar a la víctima, bueno, no importa, eso es importante porque siempre es para adelante y nunca para atrás. También los casos, como dijo Verónica Andrade, la fiscal Andrade al principio, ella, me consta, ha pedido todas las medidas de protección civiles
al juez penal y el juez penal se las ha dado, así que la justicia de la ciudad hace bastante tiempo que ya viene pidiendo los fiscales y los jueces otorgando las medidas de seguridad de la 26485, que como vos bien nos explicaste, son medidas de protección para la víctima y cualquier juez interviniente es el que las debe dar, con la mayor premura posible. Bueno, ahora voy a pasar a las preguntas. Quiero agradecer a todas las expositoras. Para mí fue súper enriquecedoras todas las charlas, muy importantes en este momento de pandemia para evacuar dudas. Tenemos muchísimas preguntas, pero como ya son las 4:30 de la tarde, vamos a ser breves y vamos a condensar. Algunas son repetidas, entonces las pudimos nuclear en una o dos preguntas para cada expositora. Voy a empezar con Analía Monferrer, que tiene otro evento a las 5 de la tarde, así que así liberamos a Analía y le agradecemos muchísimo su participación, igual que a todas las expositoras, ¿no? Analía, si consideran que la reducción en el número de denuncias puede deberse a una falta de confianza de las víctimas en las respuestas que se brindan desde diferentes instancias estatales, es una pregunta y te hago la siguiente. Teniendo en cuenta el gran descenso de denuncias ante la OBD, ¿están considerando la posibilidad de abrir un canal alternativo de denuncias y evaluación de la situación? Bueno, te dejo la palabra. Bien, gracias. Con relación a la primera de las preguntas, a ver, la falta de confianza puede estar, digamos, no es algo que, digamos, que podamos modificar por lo menos en el corto tiempo, pero me parece que una de las cosas que ha contribuido es que si se le pregunta a cualquier persona que no trabaja ni en el Poder Judicial ni en los ministerios públicos acerca de qué pasa con el Poder Judicial, te van a decir que no se está trabajando. Esta llamado de feria judicial extraordinaria ha hecho que muchas personas piensen que realmente no trabaja el Poder Judicial. Entonces, por eso estamos tratando de difundir por todos los medios posibles que juezas y jueces están dictando medidas. A ver, puede ser que no las dicten, pero por lo menos deciden que no las van a dictar. ¿Sí? O sea, es verdad que no todos los casos que ingresan por la oficina por ahí tienen su correlato en una adopción de una medida de protección. También puede haber una desestimación de esa denuncia, eso es posible. Pero me parece que es importante difundir que juezas y jueces y el Ministerio Público Fiscal están trabajando y los juzgados están recibiendo los casos. Eso por un lado. Y con relación a la segunda pregunta, es algo que estamos evaluando. Por el momento no se ha decidido porque consideramos, por lo menos en su momento, que no estábamos en condiciones de hacer una evaluación de riesgo entrevistando a la víctima solo por vía telefónica, porque es una evaluación de riesgo que hace al caso, no es una evaluación inmediata para saber si, por ejemplo, tengo que enviar un móvil a ese domicilio o no, como el 911 o a veces el 137. Son evaluaciones distintas las que se hacen con un llamado o con una entrevista. Si esto continúa y si la cuarentena se extiende, veremos cómo adecuarnos para obtener la mayor recepción de casos posible. Muchísimas gracias, Analía. Ahora tengo dos preguntas para Raquel Asensio. En caso que una mujer sin hijos sufra violencia económica por parte de su pareja, ¿puede solicitar alimentos o es solo un derecho del hijo? Y la segunda, ¿el patrocinio que brinda la comisión es únicamente civil o también puede ser penal? Te dejo la palabra. Bueno, con respecto a la primera pregunta, la violencia económica es una de las formas de violencia que está prevista explícitamente en la 26485. Entonces, lo que tenemos que diferenciar son supuestos a donde se ejerce violencia económica contra la mujer, por ejemplo, es una pareja que tenga o no tenga hijos, la mujer trabaja, pero el hombre se queda con el sueldo y decide cómo gastar el dinero. O el hombre trabaja y no brinda lo suficiente porque el acuerdo, el arreglo familiar o de la pareja es que él se va a ocupar de la provisión del material para el hogar y ella se va a ocupar del hogar o del cuidado de la casa y no le da lo suficiente para garantizar sus necesidades. Esa es una forma de violencia económica y está así establecida en la 26485. Y por otro lado está el deber alimentario con respecto a los hijos.
Y muchas veces sucede que confluyen las dos, ¿no? El deber alimentario que se le debe que le deben los dos progenitores a sus hijos, no es una forma de castigar el ejercicio de una violencia, sino que es una obligación que tiene que ver con las responsabilidades parentales. Pero muchas veces se deja de asegurar o de proveer la cuota alimentaria como una forma de ejercer violencia económica contra la expareja o la madre de los hijos. Por ejemplo, el hombre tiene un trabajo, tiene posibilidad de dar los alimentos, pero para hacer sufrir a la mujer, o para que ella tenga que asumir de forma en solitario los gastos de mantenimiento de los hijos, no le provee ese recurso. De forma que hay que ver caso a caso, pero la violencia económica es una forma de violencia de género y puede tener relación o no con la cuota alimentaria. La cuota alimentaria se debe siempre a los hijos, cuando están en edad de recibirla, y muchas veces es usada como forma de violencia económica, de violencia de género. Y con respecto al tipo de intervención, desde la Comisión de Género nosotros lo que hacemos es proveer patrocinio a víctimas de violencia en procesos que tramiten en la justicia de familia, eventualmente en algún otro tipo de proceso con otros criterios de selección, pero justicia civil. Dentro de la Defensoría General de la Nación existe otro programa que es de asistencia y patrocinio a víctimas de delitos, que nosotros internamente, para llamarlo de forma más corta, llamamos la Oficina de Querellas, que lo que hace es proveer un patrocinio, una asistencia letrada a aquellas víctimas que se quieran constituir como parte querellante o que quieran estar presentes en causas penales. Los supuestos privilegiados para acceder a este patrocinio son los casos de violencia de género y de violencia institucional, ¿no? El organismo suele brindar patrocinio en este tipo de casos. Y en estos supuestos solemos trabajar de forma y en conjunto. Y lo que hacemos muchas veces en forma conjunta es cuando tenemos, por ejemplo, una asistida nuestra en un expediente civil que denunció la comisión de un delito y hay, por ejemplo, una desobediencia y la causa por la desobediencia no avanza porque no son consideradas importantes, bueno, ahí solemos hacer presentaciones o actuaciones conjuntas, o incluso en algunas ocasiones necesitamos pedir medidas de protección que creemos que es más fácil pedirlas en el penal, o si lo están por liberar y decimos, bueno, no lo pueden liberar así nomás, si lo van a liberar, pidamos la tobillera para que salga, que si sale, que salga con una tobillera, etc. Entonces ahí podemos presentarnos en forma conjunta con esta otra área que es la que se ocupa de dar patrocinio legal a víctimas de delitos. Muchas gracias, Raquel. Antes de continuar con las preguntas, ahora para la doctora Andrade, quiero recordarles a todas y todos los que estén escuchando estas charlas que deben llenar el formulario que está para obtener el certificado. No solamente haberse inscrito, sino llenar el formulario que va a quedar 30 minutos después de que termine las preguntas, disponible también para que lo puedan llenar tranquilos ahí, tranquilas ahí, y ahora puedan seguir escuchando las preguntas. Muchísimas gracias, Raquel, por las respuestas y por toda tu exposición. Ahora preguntas a Vero Andrade. ¿Cómo fue la adaptación de la policía de la ciudad, Vero, para posibilitar llevar a cabo audiencias de intimación de los hechos con imputados detenidos? Esa es una. Y otra, en caso de las notificaciones vía WhatsApp y mail, ¿cómo actúan para corroborar la recepción de la misma, ya que el denunciado podría acusar no tener conocimiento de la misma? Bueno, te dejo la palabra, Verónica. Bien, con Policía de la Ciudad nosotros nos manejamos vía mail con los jefes a cargo de las distintas divisiones, que son los que tienen que trabajar con la manda judicial. Es decir, nosotros mandamos a una casilla de correo oficial de la policía el diligenciamiento de determinada notificación. Y a su vez, y sobre todo en esta etapa de pandemia y de aislamiento social, nos contestan a través de la misma vía. En otros tiempos de justicia con presencia en oficinas, no tan virtual, las contestaciones quedan a cargo en el ámbito del Ministerio Público de la Ciudad, dentro de la Unidad de Intervención Temprana y la UTC,
el diligenciamiento y la contestación de esas notificaciones. De todas maneras, nuestro Código Procesal Penal en la ciudad es más nuevo y se fue ayornando a las nuevas tecnologías, con lo cual, si bien actualmente no está previsto el WhatsApp como formato legal habilitado para la notificación, nosotros lo acordamos en las imputaciones con la defensa, que él denuncie un número a través del cual se le van a hacer conocer las disposiciones en el caso. Esta es la forma de comunicación entre la policía con la fiscalía y la fiscalía con los imputados. ¿Se acuerda? El correo, la dirección de email es un formato de notificación legalmente establecido en el Código de Procedimientos Penal. No así el WhatsApp, con lo cual nosotros lo hacemos, lo estamos utilizando y ejercitando con la conformidad de la defensa. Con lo cual, una vez que ello está, la notificación es válida. Lo que sí hemos visto a raíz de lo que comentaban básicamente Raquel en cuanto a las prórrogas y Azul, a las prórrogas de las medidas que se habían dispuesto en sede civil, lo que sí nos ha ocurrido de tener detenidos ahora en este último turno, porque no sabían de la prórroga, no les habían notificado la prórroga de las medidas y ellos creyeron que podían ya acercarse de alguna manera a la víctima. Más allá de que hubo comisión de otros delitos que ameritaron la intervención policial y la detención del imputado en su momento, sí nos contaron que no sabían de la prórroga y desconocemos porque no había ninguna notificación fehaciente diligenciada o por el fuero civil que las dispuso o por la policía que haya recibido el oficio con la contestación de que no la hubieran podido notificar. Por eso me parece que en esto sí hay que alinear los planetas y ver de qué manera, si la Cámara Civil prorroga mientras dure el aislamiento las medidas tomadas, determinen quién va a ser la autoridad encargada del diligenciamiento de la notificación con su respuesta en cada caso. Muy bien, muchísimas gracias, muy interesante. Para Azul, ¿se está pensando algún convenio o protocolo de intervención interjurisdiccional para garantizar la asistencia a las mujeres en distintas provincias? Te dejo la palabra. No se escucha, Azul. A ver, fíjate. Ahora sí, tenía el micrófono apagado. Nosotros no estamos trabajando ahora en ningún convenio con ninguna provincia particularmente, pero sí, como la ley establece que a requerimiento de las jurisdicciones locales tomamos intervención, en los casos que hay, no sé, sobre todo delitos contra la integridad sexual o delitos de índole que tengan atravesados por la situación de género, nosotros tomamos intervención, hacemos las gestiones, hacemos el acompañamiento, brindamos el acompañamiento a la víctima, hacemos las gestiones con la fiscalía, con el juzgado. Hoy formalmente se hace desde la oficina acá que tenemos en la Dirección Nacional de Asistencia a Víctimas, no un convenio específico con alguna jurisdicción de otra provincia. Muchísimas gracias, Azul. Bueno, ya son las 5 menos cuarto, así que les agradecemos a todas y todos los que están viendo este primer encuentro de violencia de género. Agradecemos especialmente a las participantes, a las expositoras. Les pregunto si quieren decir algo más a ustedes, si alguna quiere tomar la palabra, y si no, chicas, está bien. Está bien, por ahora, bueno, ya es suficiente con lo que han hablado, con las preguntas, la concentración que hay que mantener con este tema de mediación virtual. No es fácil, pero bueno, es bastante efectivo, yo las he escuchado perfectamente a todas. Bueno, agradezco nuevamente la gran participación de todos los que están escuchando y les recuerdo que llenen el formulario para obtener el certificado
y muchísimas gracias. Las preguntas que no hemos podido contestar debido al tiempo, se las vamos ya las tengo en una lista para mandárselas a las expositoras, para que quede también para poder reevaluar y evaluar el trabajo diario. Así que les agradezco mucho y doy por finalizado este primer encuentro. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Genoveva. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.